Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y con muchísimas ganas de descubrir algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es puro sabor, pura sorpresa y sí, pura Brasil. Preparaos porque lo que vamos a desvelar hoy sobre The Met y Can es algo que sinceramente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si son nuevos por aquí ya saben, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras sorpresas. Que empiece la aventura. Imaginen la escena, un ambiente de fiesta, quizás una celebración íntima, risas, buena música, y de repente emerge algo completamente inesperado. Y cuando digo inesperado, me refiero a un nivel estratosférico. Porque a veces en la vida los planes cambian, las circunstancias nos llevan por caminos insospechados y ¡boom!, nos encontramos ante una sorpresa brasileña que redefine todo lo que creíamos saber. Y hoy el foco está en The Met y Can. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sacudido su mundo y por ende el nuestro? Bueno, para entender la magnitud de esta sorpresa, tenemos que retroceder un poquito. The Met, esa figura que conocemos por su elegancia, su talento y su presencia magnética. Y Can con su carisma y esa energía que siempre lo acompaña. Ambos figuras públicas que nos encantan seguir, ver sus proyectos, sus momentos, y de repente ¡zas! Algo sucede que nos deja sin aliento. La sorpresa, la dichosa sorpresa brasileña, no es algo menor. No es un simple detalle, es un giro argumental digno de las mejores telenovelas, pero real, tangible y que involucra directamente a nuestra pareja favorita. La noticia ha caído como un rayo en un cielo despejado, dejando a miles de seguidores con la cabeza dando vueltas, tratando de asimilar lo que acaba de suceder y las implicaciones que esto podría tener. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, la noticia que ha corrido como la pólvora, y que ha hecho que los titulares se llenen de interrogantes y exclamaciones, tiene que ver con un plan que hasta hace poco parecía guardado bajo 7 llaves. Se rumorea, se comenta con insistencia, que hay un proyecto, una colaboración, un viaje, algo que los va a llevar directamente a Brasil. Pero no es cualquier viaje, no es unas vacaciones al uso. Se trata de algo que al parecer, va a cambiar la perspectiva de muchos, y quizás la suya propia también. No estamos hablando de una breve escapada turística, sino de algo mucho más profundo y con un alcance que aún no podemos dimensionar por completo. Hemos estado investigando, recopilando información, escuchando ecos y leyendo entre líneas, y lo que emerge es fascinante. Piensen en las posibilidades. ¿Una película rodada en la icónica Río de Janeiro? ¿Una serie documental que explore las raíces de la música brasileña? O quizás algo completamente diferente, algo más personal, un proyecto que los une de una manera que nunca antes habíamos imaginado. La clave está en la palabra sorpresa. Y es que lo que hace que esto sea tan impactante es precisamente el factor de la inesperación. No había señales previas, no se había filtrado nada, simplemente un día la noticia explota como un volcán en erupción, revelando un paisaje que antes era invisible para nuestros ojos. Imaginen a The Met en medio de la selva amazónica, descubriendo paisajes exóticos, o a Can, bailando samba en plena calle de Salvador de Bahía. Las imágenes que se vienen a la mente son poderosas, ¿verdad? Y es que Brasil es un país que evoca pasión, diversidad, belleza natural y una cultura vibrante. Si ellos dos están inmersos en algo allí, podemos esperar cosas extraordinarias. La sola idea de ver a The Met desplegando su elegancia innata entre la exuberancia tropical, o a Can liberando su energía contagiosa en el corazón de una fiesta callejera brasileña, es un deleite para la imaginación de sus seguidores. Lo que sabemos es que esta sorpresa brasileña no es algo que se pueda improvisar de la noche a la mañana. Implica planificación, logística y sobre todo una visión. Y cuando hablamos de The Met y Can, sabemos que la visión es parte fundamental de su ADN artístico y personal. El hecho de que hayan elegido Brasil como escenario, o como destino principal de esta sorpresa, añade una capa de misterio y de atractivo sin igual. ¿Por qué Brasil? ¿Qué les atrae tanto de ese país? ¿Hay alguna conexión personal, algún sueño que siempre habían tenido y que ahora se materializa? Estas preguntas son las que alimentan nuestra curiosidad y nos mantienen al borde de nuestros asientos. La elección de Brasil no parece ser casual, sugiere una conexión más profunda, una resonancia particular con la cultura,
la naturaleza o quizás incluso con personas específicas que habitan ese vasto y vibrante territorio. Los detalles concretos aún son escasos, y eso es precisamente lo que alimenta la especulación y la emoción. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta iniciativa los saca de su zona de confort, los expone a un entorno diferente y probablemente a experiencias que los transformarán. Y para nosotros como espectadores es una oportunidad de oro para verlos en una faceta totalmente nueva, desinhibidos, quizás explorando talentos ocultos o simplemente disfrutando de la vida de una manera que nos contagie su alegría. Romper con la rutina, salir de los escenarios conocidos y enfrentarse a lo desconocido es un acto de valentía que sin duda traerá consigo un crecimiento personal y profesional invaluable. Piensen en las oportunidades de crecimiento personal y profesional que esto les brinda. Cada viaje, cada proyecto fuera de lo habitual, es una oportunidad para aprender, para inspirarse, para conectar con nuevas personas y culturas. Y si hablamos de Brasil, estamos hablando de un país que tiene mucho que ofrecer en todos esos aspectos. Brasil es un crisol de influencias, un motor de creatividad y una fuente inagotable de inspiración. Que Demet y Can se sumerjan en este torbellino cultural promete ser un catalizador para su desarrollo artístico y personal. Esta sorpresa, más allá de lo que sea en sí misma, representa una valentía. Es la valentía de salirse de lo convencional, de apostar por lo desconocido, de decir sí a una aventura que promete ser inolvidable. Y esa valentía es algo que siempre admiramos en las personas que siguen sus pasiones. En un mundo donde a menudo se prioriza la seguridad y la previsibilidad, elegir el camino de la aventura y la exploración es un acto inspirador que resuena profundamente con sus seguidores. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo podremos ver esta sorpresa? ¿Será algo que se desvelará poco a poco a través de pequeñas pistas, o será una revelación completa y contundente? Lo más probable, dada la naturaleza de estos proyectos, es que sea un proceso gradual, que nos mantenga expectantes y enganchados a cada novedad. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para traerles toda la información, todo el análisis, y por qué no, toda la emoción de este acontecimiento. La anticipación se convierte en parte de la experiencia, y cada pequeña pista que surja será analizada al detalle por su ávida audiencia. Además, esta sorpresa brasileña podría ser un antes y un después en sus carreras. Podría abrirles puertas a nuevas colaboraciones internacionales, a proyectos de mayor envergadura, a un público más amplio. Y eso para nosotros, sus seguidores, siempre es motivo de celebración. Ver a las personas que admiramos crecer y alcanzar nuevas metas es una de las mejores partes de seguir sus trayectorias. El impacto de este proyecto podría extenderse mucho más allá de lo que imaginamos inicialmente, redefiniendo sus carreras y ampliando su influencia en el panorama artístico global. Quizás lo más interesante de todo esto es la pregunta de qué significa sorpresa brasileña en un contexto más amplio. ¿Es solo el lugar geográfico, o hay algo en la esencia brasileña que impregna este proyecto? Podría ser el ritmo, la espontaneidad, la alegría de vivir, la mezcla de culturas. Si algo sabemos de Brasil es que su energía es contagiosa, y si esa energía se traslada a un proyecto de Demet y Can, podemos esperar algo verdaderamente electrizante. La identidad brasileña, con su vitalidad, su color y su profunda conexión con la naturaleza y la comunidad, podría infundir en este proyecto una cualidad única y transformadora. Estamos ante un momento crucial, un punto de inflexión que promete ser fascinante de seguir. La expectativa está en su punto álgido, y la curiosidad nos consume. ¿Qué nos tienen preparado Demet y Can? ¿Cuál será esa explosión de sabor, de color, de emoción, que viene directamente de Brasil? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que lo que está por venir va a ser inolvidable. Este es el tipo de eventos que generan conversaciones, teorías y una conexión aún más profunda entre los artistas y su público. Y mientras esperamos más detalles, no podemos evitar especular sobre las posibles colaboraciones. ¿Se unirán a artistas locales brasileños? ¿Explorarán géneros musicales que aún no hemos escuchado de ellos? ¿O quizás se adentrarán en el mundo del cine, trabajando con directores o actores de renombre de Brasil? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas nos genera una emoción tremenda. La imaginación vuela con las diferentes formas que esta sorpresa brasileña podría tomar, desde un álbum musical con influencias de bossa nova y samba, hasta una película que capture la esencia de la vida brasileña. Lo que sí tenemos claro es que esta sorpresa brasileña no es solo un evento para Demet y Can,
sino que se convierte en un evento para todos nosotros, sus seguidores. Es una oportunidad para compartir esta experiencia, para emocionarnos juntos, para especular y para, sobre todo, disfrutar del talento y la audacia de estos dos grandes. La comunidad de seguidores se une en esta anticipación, compartiendo sus teorías y su entusiasmo, creando un ambiente de celebración colectiva. Así que mientras el telón se va descorriendo lentamente sobre esta misteriosa sorpresa, les invitamos a mantener la calma, a disfrutar del suspense y a prepararse para lo que venga. Porque algo nos dice con total seguridad que va a ser algo espectacular. Algo que resonará, algo que nos inspirará y algo que, sin duda, nos hará ver a Demet y Can desde una perspectiva completamente nueva y refrescante. El espíritu brasileño, con toda su intensidad y su alegría, parece haberse apoderado de sus próximos pasos, y eso, amigos míos, es una noticia que vale oro. La promesa de un contenido fresco, vibrante y lleno de la energía brasileña es suficiente para mantenernos cautivados y expectantes. Y bueno, hemos llegado al final de este pequeño adelanto de lo que promete ser uno de los acontecimientos más interesantes del año. Hemos repasado la intriga, la emoción y las posibilidades que rodean esta sorpresa brasileña de Demet y Can. Lo que está claro es que algo grande se está gestando, y nos tiene a todos expectantes. El camino hacia la revelación completa está lleno de emoción y especulación, y cada paso que damos nos acerca a desvelar este fascinante misterio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de lo desconocido. Esperamos que esta dosis de intriga y anticipación les haya gustado tanto como a nosotros. Ahora a su turno, ¿qué creen ustedes que será esta sorpresa? ¿Tienen alguna teoría? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encantará leerlos y debatir sobre ello. Su participación es vital para construir esta comunidad de seguidores apasionados y curiosos. Y si les ha parecido tan emocionante como a nosotros, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta sorpresa con sus amigos, con todos aquellos que admiran a Demet y Can, y que aman las buenas noticias y las aventuras inesperadas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que te dejarán con la boca abierta. Hasta la próxima.